Iba caminando por el centro comercial cuando un guardia de seguridad se me acercó y me dijo: «Señora, ¿esta niña es suya?». Estuve a punto de decir que no, pero la niña me miró con miedo en los ojos. Movió la cabeza apenas y formó las palabras con los labios. «Di que sí, por favor», mientras el guardia no la veía. Algo en su expresión me hizo confiar en ella al instante. «Sí, es mi hija». La jalé hacia mí en un abrazo y la sentí temblar contra mi cuerpo. El guardia me miró con desconfianza. Era un hombre corpulento, de bigote, que me recordó a Paul Blart. Estuvo escondida en los probadores más de una hora. El personal estaba preocupado. «Perdón, muchas gracias». Nos separamos y de seguro se asustó. Le froté la espalda a la niña, tratando de parecer maternal. Ya sabe cómo son los niños. Nos estudió a las dos un buen rato. La niña escondió la cara en mi hombro y pude sentir su corazón acelerado contra mi pecho. Al final asintió y se fue. Pero noté que hablaba por su radio mientras se alejaba. No teníamos mucho tiempo. En cuanto dobló la esquina, me agaché a la altura de la niña. Tenía el cabello rubio oscuro y una coleta despeinada. Su playera de Pokémon estaba manchada. Las ojeras la hacían ver mayor de lo que seguramente era. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que alguien saltara sobre ella en cualquier momento. «¿Estás a salvo?», le pregunté en voz baja. Negó con la cabeza. «Hay alguien que se llevó a mi mamá y tengo miedo de que a mí también me lleven». El corazón se me disparó, pero traté de mantenerme tranquila por ella. Le tomé la mano y noté lo frías que tenía las yemas de los dedos. «Vamos a un lugar con más gente, ¿sí?». La llevé al área de comidas, donde había mucha gente y podíamos pasar desapercibidas. Era la hora del almuerzo. Todas las mesas estaban llenas, y el ruido cubriría nuestra conversación. Le compré una rebanada de pizza y una limonada, y busqué unos asientos cerca de la salida. Devoró la comida como si no hubiera comido en días. «¿Quién se llevó a tu mamá? ¿Cómo era?». Mantuve la voz suave mientras mis ojos revisaban cada cara que pasaba. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «El señor dijo que era policía, pero no era policía. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal». «¿Cómo se dio cuenta?», pregunté mientras veía a un hombre con uniforme de mantenimiento empujar un carrito de basura junto a nosotras. La niña le dio un trago a la limonada. Le temblaban un poco las manos al sostener el vaso. Ella antes era policía. Dijo que su placa se veía falsa y que el uniforme estaba mal. Los parches de los hombros eran de otro condado y en el cinturón solo traía esposas. ¿Y qué pasó después? Noté que el mismo guardia de seguridad de antes estaba parado junto al Panda Express, mirándonos. Estábamos comprando cosas para mi cumpleaños cuando ese señor se nos acercó. Mi mamá me agarró la mano bien fuerte y empezó a caminar rápido, pero él nos siguió. Me metió al probador del JCPenney y me dijo: «Ese hombre no es policía. No dejes que te agarren por nada del mundo». Después escuché gritos y cuando salí, ella ya no estaba. «¿Cuándo pasó esto?». Ya estaba sacando el teléfono para llamar al 911. «Hace 3 días». Bajó la mirada hacia la orilla de su pizza. «¿3 días? ¿Dónde has estado quedándote?». Traté de que no se me notara el susto en la voz. «En el carro de mi mamá». Ella me enseñó dónde escondía la llave de repuesto, debajo de la salpicadera. Pero ayer se me acabaron los snacks que guardaba ahí. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las parpadeó como quien ya está acostumbrada a ser fuerte. Estaba marcando el 911 cuando de repente me agarró el brazo. Sus deditos se clavaron con una fuerza sorprendente. «Está aquí. El policía falso está aquí». Mi pulgar se quedó congelado sobre el botón de llamar. Miré alrededor, pero solo vi compradores normales. Familias con carriolas comiendo pollo naranja. Adolescentes tomándose selfies junto a la fuente. Un hombre de traje revisando su teléfono junto al cajero. No veo a nadie con uniforme de policía. Se cambió de ropa, pero conozco su cara. Cojea un poco del lado izquierdo. Y sus zapatos. Mi mamá me enseñó a memorizar detalles. Zapatos negros de vestir, con un raspón en la punta derecha. Estaba prácticamente hiperventilando. «Está bien. Vamos a caminar tranquilas hacia el baño. Ahí vemos qué hacemos». Abandoné la llamada al 911 por el momento y le tomé la mano. Nos levantamos tratando de parecer normales. La niña se quedó pegada a mi costado, usándome de escudo contra quien fuera que había visto.
El área de comidas ahora parecía más grande y cada rostro se veía sospechoso. Pasamos junto al lugar de comida china y yo estaba de verdad muy confundida. Justo cuando llegamos al pasillo de los baños, me jaló la mano, temblando. Es él. El hombre de la chamarra azul, junto al subway. Susurró sin voltear. Miré hacia allá y se me heló la sangre. Vi el perfil del hombre y supe quién era sin ninguna duda. No, no, no puede ser. ¿Estás completamente segura? La voz me salió estrangulada. La niña se asomó un poco por detrás de mí y volvió a esconderse rápido. Es él que se llevó a mi mamá. También tenía una cómplice, una mujer, pero no le vi la cara. En mi cabeza pensé, ¿una mujer? Pero ese hombre es mi esposo. Todo el cuerpo se me enfrió y le apreté más la mano a la niña mientras la metía al baño. Las puertas pesadas se cerraron detrás de nosotras y la empujé al cubículo más grande, el del fondo, mientras las manos me temblaban tanto que apenas pude cerrar el seguro. La niña se pegó a la pared y me miró con esos ojos enormes y asustados, mientras yo trataba de procesar lo que acababa de ver. Escúchame, le dije bajito, agachándome a su altura. Vas a hacer todo lo que yo te diga y no te va a pasar nada. ¿Cómo te llamas? Lily, susurró. Lily, yo soy Camila. No te voy a soltar. Se me revolvía el estómago. Ese hombre de la chamarra azul era Grant. Mi Grant. El hombre con el que llevaba 6 años casada. El que esa misma mañana me había dado un beso en la frente antes de salir, diciendo que tenía una junta larga. Y esta niña, que no me conocía de nada, lo señalaba como el que se había llevado a su mamá. No podía llamar a la policía. Grant jugaba golf los sábados con un teniente del departamento. Se hablaban por el nombre. Si yo marcaba el 911 y daba su nombre, esa llamada iba a caer en las manos equivocadas antes que en las correctas. Lo supe con una certeza que me dejó sin aire. Vamos a salir sin correr, le dije. Si alguien nos habla, eres mi hija y buscamos la salida. Ya lo hice antes, contestó. Y esa tranquilidad me apretó el pecho más que un grito. Junto a los baños había una puerta gris de servicio. La empujé con el hombro y salimos por un pasillo que olía a cartón mojado hasta el estacionamiento de atrás. Mi camioneta estaba del otro lado, pero Grant se sabía mi placa. Frente a la salida esperaba un taxi. Metí a Lily y me subí detrás. A cualquier motel de la avenida, le dije al chofer, con las manos sudando tanto que casi se me cae el billete. Pagué el cuarto en efectivo. Di el apellido Vega. El muchacho ni levantó la vista. Lily se comió unas galletas de la máquina, rápido, como si alguien pudiera quitárselas. 3 días sola en un carro, mientras yo le servía el café a Grant, creyendo que mi vida era normal. El hombre de la chamarra azul. ¿Estás segura de que es el mismo? Sí. Cojea. Y mira a todos lados cuando entra, como contando. Apreté los dientes. Grant hacía eso. 6 años viéndolo y nunca me pregunté por qué. Te vas a quedar aquí encerrada un rato. Voy a volver, te lo juro. Pero si desaparezco ahorita, ese hombre va a saber que algo cambió. ¿Lo conoces? Preguntó bajito. No le iba a mentir a una niña que llevaba 3 días sin confiar en ningún adulto. Sí. Y por eso te voy a poder ayudar mejor que la policía. Le dejé mi número anotado y el efectivo. Le enseñé a poner la cadena. ¿Y si no vuelves? Me agarró la muñeca con esos deditos fríos. Vuelvo. Fue lo único que pude decir sin que se me quebrara la voz. Llegué a la casa antes que él. Me bañé para quitarme ese olor a pasillo de servicio. Cuando escuché su camioneta en la cochera, se me cerró la garganta. Me obligué a soltar los hombros, a poner la misma cara de siempre. Grant entró con la chamarra azul en el brazo y la aventó sobre una silla como cualquier trapo. Hola, amor. ¿Qué tal tu día? Me besó la mejilla. Olía a su loción y a algo más, a encierro, algo que nunca le había sentido. Tranquilo. Fui al centro comercial. No compré nada. ¿Y tu junta? Larga, aburrida. Sacó una cerveza, la destapó. Lo vi de espaldas, tomando de la botella, y pensé en Lily contando los minutos, y en su mamá en algún lado mientras él bebía en mi cocina como si nada. Volteó hacia mí y le sonreí otra vez. ¿Pido algo de cenar? Lo que tú quieras, dijo y me guiñó el ojo. En ese momento lo decidí. Iba a averiguar todo. Cada mensaje, cada recibo, cada mentira que había cabido en estos 6 años. Iba a jugar a ser la esposa que no sabía nada.
y él no se iba a dar cuenta hasta que ya fuera demasiado tarde. Esa noche no dormí. Grant se acostó a mi lado con la respiración pesada de siempre, un brazo cruzado sobre mi cintura como si nada. Me quedé mirando el techo, contando sus respiraciones. Cada vez que se movía, me hacía la dormida. A las 3 de la mañana me levanté al baño solo para ver su teléfono cargando en el buró. Lo tomé. Bloqueado, con una clave que nunca me había dado. 6 años y yo no sabía la clave de su teléfono. Lo volví a dejar en su lugar, con el cable exactamente en el mismo ángulo. En la mañana le preparé el café como siempre, 2 de azúcar, la mantequilla untada en el pan, una sonrisa cuando levantó la vista del periódico. «Hoy llego tarde otra vez», me dijo. «Tenemos el cierre de un contrato grande». «Claro, amor. Yo veo la cena». Lo besé en la puerta. Vi su camioneta salir de la cochera y me obligué a contar hasta 100 antes de moverme. Empecé por el estudio. Grant siempre mantenía su escritorio cerrado con llave, pero yo sabía dónde guardaba la copia, en una cajita de puros arriba del librero. Nunca la había usado. Nunca había tenido razón para hacerlo. Abrí el cajón de abajo. Papeles de la casa, la póliza del seguro, la escritura. Nada raro. Pero en el fondo, debajo de una carpeta de recibos viejos, había un sobre manila sin nombre. Adentro había recibos de renta de una bodega. Un lugar en las afueras, por la carretera vieja rumbo al sur, pagado en efectivo, mes con mes, desde hacía casi un año. La dirección estaba escrita a mano. Grant nunca me había mencionado ninguna bodega. No teníamos ningún negocio que necesitara una. Le tomé foto a cada recibo, uno por uno, y acomodé todo como estaba. Seguí buscando. En la cochera, Grant tenía una caja de herramientas que yo creía que llevaba años sin abrir. La destapé. Debajo de la charola de arriba, envuelto en un trapo grasoso, había un segundo teléfono. Barato, de esos de prepago. Se me aceleró el pulso tanto que lo escuché en los oídos. Lo prendí. No tenía clave. Los mensajes eran cortos, sin nombres, casi todos con un solo número guardado como A. ¿Ya está en el lugar? Sí, tranquila. La mujer no habla. ¿Qué hacemos? Nada. Aguanta. Ashley dice que hay que moverla antes del fin de semana. Ahí estaba el nombre. Ashley. Leí cada mensaje 2 veces con los dedos entumidos. La mujer. Hablaban de la mamá de Lily como si fuera una caja que había que cambiar de lugar. Le tomé foto a toda la conversación, apagué el teléfono, lo envolví igual y lo dejé exactamente donde estaba. Me senté en el piso de la cochera un momento porque las piernas no me respondían. Mi esposo. Una bodega. Una mujer llamada Ashley. Y una mamá encerrada en algún lado desde hacía 3 días mientras yo le doblaba las camisas a este hombre y le echaba 2 de azúcar al café. Compré un cuaderno barato en la farmacia, de esos de raya, y lo escondí dentro de la funda de mi máquina de coser, donde Grant jamás metía la mano. Anoté todo. La dirección de la bodega, las fechas de los recibos, cada mensaje que había leído, el nombre de Ashley. Escribí como si fuera un reporte, no como una esposa. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. No podía llegar con la policía y decir creo que. Tenía que llegar con algo que nadie pudiera ignorar, ni siquiera el teniente amigo de Grant. A mediodía fui al motel. Toqué la puerta como le había enseñado, 2 golpes y una pausa, para que supiera que era yo. Lily abrió con la cadena todavía puesta, revisó por la rendija y luego me dejó pasar. Le llevé comida de verdad, arroz, pollo, un jugo frío. Comió despacio esta vez, como si empezara a creer que iba a haber otra comida después de esta. ¿Encontraste a mi mamá?, preguntó sin levantar la vista del plato. Todavía no, pero ya sé por dónde buscar. Saqué el teléfono y le enseñé la foto de la dirección. ¿Este lugar te suena? ¿Tu mamá alguna vez habló de una bodega? ¿Algo por la carretera del sur? Lily se quedó pensando, masticando despacio. El señor tenía un llavero con muchas llaves, y sus manos olían feo, como a gasolina, como cuando arreglan un carro. Me acordé del olor a encierro que Grant traía la noche anterior. Encierro y algo debajo. Gasolina. Lily, necesito que aguantes aquí un poco más. Y no es porque me olvidé de ti. Voy a venir todos los días, ¿ok? No estoy sola, dijo, y por primera vez casi sonrió. Tú vienes. Sentí un jalón por dentro, en el pecho, que me costó tragar. Esta niña llevaba 3 días confiando en la única adulta que no la había traicionado. Y esa adulta estaba casada con el hombre que le quitó a su mamá.
Antes de salir, revisé la cadena con ella otra vez. Le dejé más comida en la bolsa y le repetí mi número por si el papelito se perdía. Si alguien que no soy yo toca esa puerta, no abras, ni aunque diga que es policía. ¿Me entiendes? Lily asintió muy seria. Esa frase la había aprendido de su mamá, y ahora se la repetía yo. Regresé a la casa antes que él, como el día anterior. Guardé el cuaderno, puse la mesa, me lavé la cara para que no se me notara la noche sin dormir. Cuando Grant llegó, traía el teléfono pegado a la oreja y la mandíbula apretada. Sí, ya sé. Yo me encargo. Colgó apenas me vio y me sonrió como si no pasara nada. Amor, me habló el trabajo. Tengo que salir un rato en la noche. ¿A esta hora? Puse cara de esposa preocupada, no de esposa que ya sabía. Cosas del cierre. No me esperes despierta. Le serví de cenar, le llené el vaso, le sonreí cuando me guiñó el ojo, y por dentro apunté la hora en mi cabeza. Porque esa noche, por primera vez en 6 años, yo iba a saber exactamente a dónde iba mi esposo. Esa noche esperé a que Grant sacara la camioneta de la cochera y conté hasta 20 antes de encender la mía. Manejé con las luces apagadas hasta la esquina y solo las prendí cuando ya iba en la avenida, dejando que 2 o 3 carros se metieran entre su camioneta y yo. Las manos me sudaban en el volante. Nunca en mi vida había seguido a nadie, mucho menos a mi esposo. Grant agarró la carretera vieja rumbo al sur, la misma de los recibos. Las luces de la ciudad se fueron quedando atrás hasta que solo quedó el asfalto oscuro, y de vez en cuando, el letrero apagado de una gasolinera cerrada. Bajé la velocidad para no pegarme demasiado. A lo lejos vi cómo su camioneta se metía por un camino de terracería entre bodegas de lámina, de esas que se rentan para guardar maquinaria. Apagué las luces otra vez y me estacioné detrás de un tráiler abandonado, lejos, con el motor apagado. Desde ahí alcanzaba a ver la bodega. Grant se bajó, sacó un llavero con muchas llaves, el mismo llavero que Lily había descrito, y abrió un candado grande. Un foco amarillo se prendió adentro, y entonces vi la otra camioneta. Era blanca, nueva, estacionada de lado como quien ya conoce el lugar. Una mujer se bajó, alta, cabello claro recogido, chamarra deportiva. No le alcancé a ver la cara, solo la manera en que caminó directo hacia Grant, sin miedo, como si esa bodega fuera tan de ella como de él. Se pararon a hablar bajo el foco. Ella movía las manos, molesta. Grant negaba con la cabeza. Me resbalé en el asiento hasta que solo me quedaron los ojos por encima del volante. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se iba a oír afuera. Grant abrió la puerta corrediza de lámina, la grande, y por un segundo, un solo segundo, la luz de adentro dejó ver algo al fondo. Una silla. Y en la silla, una forma. Alguien sentado, quieto, con la cabeza baja. Se me cortó la respiración. Estaba ahí. La mamá de Lily estaba ahí, a menos de 100 metros de mí, y yo no podía hacer nada. Grant volvió a cerrar la puerta. La mujer sacó una bolsa de su camioneta y se la entregó. Comida, tal vez. La cargaban lo justo para mantenerla viva, nada más. Eso me dio un asco que me subió por la garganta. Iba a sacar el teléfono para tomarles una foto cuando las luces de otro carro barrieron el camino de terracería. La mujer volteó de golpe hacia donde yo estaba. ¿Quién anda ahí? La oí gritar, y empezó a caminar hacia el tráiler abandonado, hacia mí. Me tiré de lado sobre el asiento del copiloto, con la cara pegada al vinil frío, pidiendo que la oscuridad me tapara. Escuché sus pasos sobre la grava, cada vez más cerca. Se detuvo. Prendió la linterna del teléfono y la pasó por encima de mi cofre. No respiré. No moví ni un dedo. El haz de luz se quedó un momento sobre mi parabrisas y luego, gracias a Dios, el otro carro que había entrado tocó el claxon. Era un velador haciendo su ronda. Ella se volteó a verlo. «Nada, es el velador», le gritó a Grant. Aproveché ese segundo, me pasé al asiento del chofer agachada, arranqué sin luces y me fui por el otro lado del camino con el corazón en la boca, sin mirar atrás hasta que ya estaba de vuelta en la carretera. Manejé temblando. Me orillé como a 2 kilómetros, abrí la puerta y vomité en la orilla del asfalto. No de miedo nada más, de rabia. De imaginarme a esa mujer amarrada a una silla mientras Grant le llevaba comida como quien le echa las sobras a un perro, y luego se iba a dormir a mi lado y me pedía 2 de azúcar en el café. Al día siguiente fui al motel más temprano que de costumbre.
Lily me abrió con la cadena, como siempre, pero esta vez me di cuenta de que había dormido con los zapatos puestos, lista para correr. Le puse enfrente el desayuno y me senté en el piso, a su altura. Lily, anoche vi a tu mamá. La niña soltó el tenedor. ¿Está viva? Está viva. Se le llenaron los ojos, pero no lloró. Se limpió rápido con la manga. Necesito ayuda para sacarla de ahí, y no puedo pedírsela a la policía de aquí. Tu mamá, ¿tenía a alguien de confianza? Alguien que también fuera policía, de antes. Lily se mordió el labio, igual que seguro le enseñó su mamá. El señor Frank. Era el compañero de mi mamá cuando ella todavía era policía. Ya está viejo, ya no trabaja. Pero mi mamá siempre decía que si algo pasaba, que buscara al señor Frank, que él sí era de los buenos. ¿Sabes su apellido? ¿Dónde vive? Frank Doyle. Vive cerquita del Parque de los Patos, en una casa con una troca vieja azul enfrente. Fui una vez con mi mamá. Anoté cada palabra en mi cuaderno. Frank Doyle, el Parque de los Patos. Una troca azul. ¿Cómo era tu mamá de policía? Le pregunté, más por mantenerla hablando que por otra cosa. A Lily se le suavizó la cara. Buena. Una vez atrapó a un señor que le pegaba a su esposa, y la señora le llevó galletas a la casa como un año seguido. Mi mamá guardaba sus placas viejas en una caja de zapatos. Me dejaba tocarlas, pero no sacarlas a la calle. Se quedó callada un momento. Ella siempre revisa las salidas cuando entramos a un lugar, igual que el señor de la chamarra, pero mi mamá lo hace para cuidarme. Él lo hacía para otra cosa. Me tragué el nudo que se me hizo en la garganta. Esta niña de 7 años ya sabía distinguir esas dos cosas. Y saberlo me dio más coraje que casi todo lo que había visto en esa semana. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que no estaba completamente sola. Le apreté la mano a Lily. Voy a buscar al señor Frank hoy mismo. Dile que la niña de Diane lo mandó, dijo ella. Así te va a creer. Diane, así se llamaba su mamá. Diane. Lo escribí también, porque hasta ese momento la mujer de la silla no había tenido nombre, y ahora sí lo tenía. Y eso lo hacía todo más real, y más urgente. El Parque de los Patos estaba del otro lado de la ciudad, en una colonia vieja de casas bajas con jardines secos. Di 3 vueltas antes de encontrar la troca azul, descolorida por el sol, estacionada enfrente de una casa con la pintura pelándose y una bandera americana medio deshilachada en el porche. Me quedé un momento en el carro, juntando valor. Luego bajé y toqué. Abrió un hombre grande, de unos 70 años, con una playera manchada de café y unos lentes en la punta de la nariz. Me miró de arriba abajo como solo mira a alguien que fue policía toda su vida. ¿Sí? ¿Frank Doyle? ¿Quién pregunta? Respiré hondo. La niña de Diane me mandó. Lily. El nombre le cambió la cara. Los hombros se le pusieron rígidos y la mano que tenía en la puerta se apretó contra el marco. ¿Dónde está la niña? ¿Está bien? Está a salvo, conmigo. Pero Diane no. Se me quedó viendo un segundo largo. Luego abrió la puerta del todo. Pásale. La casa olía a café requemado y a periódico viejo. Me senté en un sillón hundido y saqué mi cuaderno. No me anduve con rodeos. Le conté todo desde el principio. La niña en el centro comercial, el guardia, el hombre de la chamarra azul que resultó ser mi esposo, la bodega, el segundo teléfono, Ashley, la mujer amarrada a una silla que había visto la noche anterior con mis propios ojos. Le puse el teléfono enfrente y le fui pasando las fotos, una por una, los recibos, los mensajes, la dirección escrita a mano. Frank las veía sin decir nada, apretando la mandíbula. Cuando llegué al mensaje que decía «hay que moverla antes del fin de semana», se bajó los lentes y se talló la cara con las 2 manos. «Diane vino a verme hace como mes y medio», dijo por fin, con la voz ronca. Me dijo que se había topado con algo, que había gente pagando para que asustaran o desaparecieran a otra persona por un rato. Deudas, divorcios, testigos molestos, lo que fuera. Un negocito de miedo por encargo, con alguien adentro de la policía cubriéndolos. Se detuvo. Yo le dije que se estuviera quieta, que ya no era su trabajo, que tenía una hija. Le dije que estaba viendo fantasmas. Golpeó el brazo del sillón con el puño. 3 semanas después dejó de contestar el teléfono, y yo, como un viejo idiota, pensé que se había ido de la ciudad sin avisar. Me quedé mirándolo, a ese hombre grande que de repente se veía muy viejo y muy cansado. No es su culpa, le dije. El que se la llevó fue Grant,
No usted. Frank negó con la cabeza. Yo fui policía 40 años, señora. Aprendí a oler cuando alguien me está diciendo la verdad, y Diane me la estaba diciendo. La ignoré porque era más cómodo pensar que exageraba. Eso sí es mi culpa. Se levantó a servirse más café que no se iba a tomar. Pero no me voy a quedar sentado esta vez. Hay un problema más, le dije. Grant tiene un amigo en el departamento, un teniente. Juegan golf los sábados. Si llamo al 911 y doy el nombre de mi esposo, esa llamada va a caer con la persona equivocada. ¿Cómo se llama el teniente? Barnes. Frank soltó una risa sin nada de gracia. Barnes. Claro que es Barnes. Ese trae camioneta nueva y una lancha con sueldo de policía. Se levantó y sacó de un cajón una libreta más vieja que la mía. Ese es el que tapa. Por eso Diane no podía ir por los canales normales. Y por eso tú tampoco. ¿Entonces qué hacemos? Pregunté. No puedo ir a la policía. No puedo ir sola. Frank se quedó pensando, dándole vueltas a una taza de café frío. Tengo un muchacho. Bueno, ya no es muchacho. Lo entrené yo hace 20 años. Hoy trabaja en la oficina del fiscal del estado, lejos del alcance de Barnes. Si le llevo esto, señaló mi cuaderno, con las fotos, las fechas, la dirección, no lo va a poder ignorar. Pero tiene que ser en flagrancia. Necesitamos agarrarlos moviendo a Diane, con las manos en la masa, para que Barnes no pueda tapar nada ni alegar que fue un malentendido. El mensaje dice antes del fin de semana, dije. Entonces tenemos muy poco tiempo, contestó Frank. Y tú eres la única que puede saber cuándo y a dónde la van a mover. Tú vives con él. Se me revolvió el estómago otra vez. ¿Quieres que vuelva a mi casa y siga fingiendo? Quiero que hagas exactamente lo que has estado haciendo, un poco más. Solo hasta que sepamos la hora y el lugar. Después no te acercas y nos dejas el resto a nosotros. Me miró por encima de los lentes. Y si en cualquier momento sientes que él sospecha, te sales. Una mujer muerta no le sirve a nadie, menos a esa niña. Le di el número del motel donde estaba Lily, con la clave de los 2 toques, por si algo me pasaba. Frank lo anotó con letra temblorosa pero firme. La voy a cuidar como si fuera mía, dijo, y le creí. En la puerta me detuvo. Oye, lo que estás haciendo, la mayoría de la gente se habría ido corriendo. Se habría hecho la que no vio nada. Tú no. No supe qué contestar. Solo pensé en Diane, en esa silla, y en Lily durmiendo con los zapatos puestos. Esa noche en la cena, Grant estaba de buen humor. Me sirvió vino, cosa que casi nunca hacía. El sábado tengo que salir a cerrar lo del contrato, me dijo masticando. Va a ser en la noche, ya tarde. A lo mejor no llego hasta la madrugada. ¿El sábado? Le sonreí y le rellené el plato. Yo aprovecho y me quedo viendo películas. Por dentro, cada parte de mi cuerpo estaba despierta y fría. El sábado, en la noche. Iban a mover a Diane el sábado. Solo me faltaba saber el lugar, y me quedaban 2 días para averiguarlo sin que Grant me viera el miedo en la cara. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Le hice de cenar, le lavé las camisas, le sonreí, dormí a su lado con los ojos abiertos en la oscuridad. Cada vez que Grant me tocaba el brazo me obligaba a no apartarme. Contaba las horas para el sábado. El sábado, mientras Grant se bañaba, me metí a la cochera y volví a sacar el teléfono de prepago del trapo grasoso. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Había mensajes nuevos. 11 de la noche. La cambiamos a la casa del lago hasta que se enfríe. Debajo, una dirección. Y otro. Ashley pasa por ti a las 10:30. Le tomé foto a todo y dejé el teléfono como estaba, justo cuando escuché que Grant cerraba la llave de la regadera. Salí al patio con el pretexto de regar las plantas y le mandé la foto a Frank desde mi teléfono. Contestó en 1 minuto. Ortega ya está en eso, no te muevas de tu casa, en serio, Camila. Pero yo no iba a quedarme viendo películas mientras sacaban a Diane de esa bodega. No podía, y él lo sabía tan bien como yo. A las 10:30, una camioneta blanca se paró frente a la casa con las luces apagadas. Grant se asomó a la recámara, ya cambiado, y me dio un beso rápido. No me esperes. Cuídate, amor, le dije, y le sostuve la cara un segundo entre las manos. La última vez que lo iba a tocar sin que él supiera lo que yo sabía. Salió. Vi la camioneta blanca de Ashley perderse en la esquina. Conté hasta 100. Después agarré mi carro. Manejé a la carretera del sur con las luces bajas,
hasta el mismo tráiler abandonado de la otra noche. Y ahí, ya estacionada, estaba la troca azul de Frank. Bajé la ventanilla. «Te dije que no te movieras», gruñó, sin despegar los binoculares de la bodega. «Usted tampoco se movió», le contesté. No dijo nada. Estiró el brazo y me pasó unos binoculares viejos que traía en el asiento. Esperamos en silencio. El único ruido era el de los grillos y, de vez en cuando, un tráiler pasando por la carretera a lo lejos. Sentía el pulso en las muñecas, en el cuello, hasta en los dientes. «¿Y si no la traen hoy?», susurré. «La van a traer», dijo Frank, sin bajar los binoculares. «Los que hacen esto son puntuales. Es lo único bueno que tienen». Me acomodé los binoculares con las manos frías y no volví a decir nada. A las 11 en punto llegaron. La camioneta blanca y la de Grant, una detrás de la otra. Se bajaron los dos. Ashley abrió el candado y corrió la puerta de lámina. Y entonces la sacaron. A Diane. Caminaba despacio, con las manos amarradas adelante y una capucha de tela en la cabeza. Pero caminaba, estaba viva. Y verla de pie me apretó la garganta hasta que me dolió. Grant la llevaba del brazo, sin ningún cuidado, empujándola hacia la caja de su camioneta. «Ahí vienen», susurró Frank. Del otro lado del camino, sin sirenas, 3 carros sin logotipos se metieron con todo y frenaron en seco alrededor de ellos. Se abrieron las puertas de golpe. «Policía del Estado. Manos donde las pueda ver». Los faros los agarraron a media maniobra. Grant se quedó tieso con la mano todavía en el brazo de Diane. Ashley soltó la bolsa que cargaba y echó a correr hacia la oscuridad, pero 2 agentes la alcanzaron antes de 10 metros y la bajaron contra la grava. No aguanté. Salí del carro. Frank me gritó algo por detrás, pero no lo escuché. Bajé por el camino de terracería casi corriendo, hasta donde los faros iluminaban todo como si fuera de día. Un agente me cerró el paso con el brazo, pero atrás de él alcancé a ver cómo le quitaban la capucha a Diane. Parpadeó por la luz. Estaba más flaca, con el labio partido y unas ojeras moradas, pero levantó la barbilla buscando entender qué pasaba. Buscando, me di cuenta después, si en algún lado estaba su hija. Grant volteó hacia el ruido y me vio. Un agente ya le tenía las manos contra la espalda, poniéndole las esposas. Se le descompuso la cara. «¿Camila?», dijo mi nombre como si no cupiera en su cabeza. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Me quedé quieta, a unos pasos de él, mirándolo. No le grité. No me tembló la voz. «Te seguí, Grant. Desde el primer día que esa niña te señaló en el centro comercial». Vi cómo lo iba entendiendo, poco a poco. Que la esposa que le echaba 2 de azúcar en el café llevaba una semana desarmándole la vida en silencio, debajo de sus narices. Abrió la boca. No le salió nada. El agente lo jaló del brazo para llevárselo. Grant volteó una última vez. Ya no con sorpresa, sino con algo parecido al miedo. «Camila, yo puedo explicarlo, déjame explicarte». Me quedé viéndolo mientras lo empujaban hacia el carro. «No», le dije, y me salió tranquila, casi suave. «Ya no me tienes que explicar nada». Un hombre con una chamarra que tenía las letras de la fiscalía se acercó a Frank, que ya venía bajando por el camino. «Doyle. Ortega». Se dieron un apretón corto, de los que no necesitan decirse mucho. «Está completa la carpeta», dijo Ortega. «Con esto y la flagrancia, ni Barnes los saca». Al oír ese nombre, Grant cerró los ojos y bajó la cabeza. Me acerqué a Diane. Los agentes le estaban cortando las amarras de las muñecas, que tenía marcadas y rojas. Me miró con desconfianza, la misma con la que me había mirado Lily el primer día en el centro comercial. «¿Quién eres tú?», preguntó, con la voz rasposa de 3 días sin usarla. «Me llamo Camila», le dije. «Lily está a salvo. Ella me encontró. Yo la he estado cuidando». Diane se quebró. Se dobló sobre sí misma y empezó a temblar, y yo la agarré antes de que se fuera al suelo. Ahí, en medio de la grava y los faros y el ruido de las radios, esa mujer que no me conocía de nada, lloró sobre mi hombro, repitiendo el nombre de su hija una y otra vez. Esa madrugada se llevaron a Diane al hospital. Yo fui atrás de la ambulancia con Frank en su troca azul, sin decir una palabra en todo el camino. En la sala de espera, con las primeras luces entrando por la ventana, marqué al motel con la clave de siempre, y le dije a Lily que se alistara, que íbamos por su mamá. Cuando la niña entró al cuarto y vio a Diane en la cama, se quedó parada en la puerta,
como si no se atreviera a creerlo. ¿Mamá? Diane volteó despacio. Aquí estoy, bebé, aquí estoy. Lily cruzó el cuarto corriendo y se trepó a la cama, y las dos se abrazaron tan fuerte que la enfermera que venía detrás de mí se detuvo y prefirió no entrar. Me quedé en el marco de la puerta, con Frank a un lado, y por primera vez en muchos días, respiré sin sentir un peso encima del pecho. Lo que siguió fue más rápido de lo que Grant se imaginó que sería. La carpeta que Frank le llevó a Ortega lo tenía todo. Los recibos de la bodega a nombre de Grant, los mensajes del teléfono de prepago, las fotos de esa noche y el testimonio de Diane, que resultó mucho más peligrosa para ellos como testigo viva que como mujer amarrada a una silla. La habían levantado justamente porque estaba armando un caso contra el negocio de miedo por encargo. Grant y Ashley eran los que ejecutaban. Había una lista de clientes que habían pagado para asustar a un socio, a un ex, a un testigo incómodo. Barnes cayó 2 semanas después. Ortega demostró que había frenado 3 denuncias que apuntaban a esa bodega. El teniente que jugaba golf con mi esposo los sábados salió esposado de su casa nueva, con su lancha estacionada enfrente, y esta vez sí en las noticias. Grant no volvió a jugar golf. Yo metí el divorcio al 3er día. No lloré en la oficina de la abogada. Grant había construido una empresa de seguridad privada, la fachada legal con la que cubría todo lo demás. La parte sucia se cayó con él. La parte limpia, las oficinas, los contratos honestos, los empleados que jamás supieron nada, quedó ahí, sin dueño. Y resultó que yo, la esposa que él creía que solo servía para el café, había firmado como socia en esos papeles 6 años atrás, sin leer la letra chica, cuando todavía confiaba en él con los ojos cerrados. Me quedé con la empresa. Corrí a los pocos que estaban metidos en lo de Grant, me quedé con los que servían de verdad, y la convertí en lo que él siempre dijo que era y nunca fue, un lugar que protegía a la gente en vez de asustarla. La casa también fue mía. La misma casa donde le doblé las camisas a un hombre que tenía a una mujer encerrada en las afueras mientras me pedía 2 de azúcar en el café. El primer día que entré a las oficinas como dueña, los empleados no sabían si darme el pésame o felicitarme. Una muchacha de recepción, Gaby, me trajo un café sin que se lo pidiera y me dijo bajito: «Señora, todos sabíamos que algo raro pasaba, pero nadie se atrevía a preguntar». Le dije que a partir de ese día, en esa empresa, preguntar no le iba a costar el trabajo a nadie. Me temblaban las manos cuando firmé la primera nómina. Las firmé todas de todos modos. Diane tardó en recuperarse, pero se recuperó. Le ofrecí trabajo en la empresa y aceptó. Nadie leía a la gente peligrosa como una ex policía que había estado del otro lado de una silla. El primer caso que Diane cerró para la empresa fue el de una señora a la que su exmarido no dejaba en paz. Cuando terminó, la señora salió de la oficina caminando derecha por primera vez en meses. Diane la vio irse desde la ventana y me dijo: «Esto es lo que yo quería hacer cuando me hice policía, no lo que me tocó». No le contesté, pero le apreté el hombro, y ella entendió. Lily me empezó a decir tía Camila. Los domingos las dos venían a comer a la casa, y el ruido de esa niña corriendo por la sala fue tapando, poco a poco, el recuerdo de los pasos de Grant por el pasillo. A veces Frank venía también, con su troca azul y su café requemado, y se sentaba en el porche a ver jugar a Lily. «Diane tenía razón sobre ti», me dijo una tarde. Le dije a Ortega que la que armó todo esto no era policía ni detective. Era una esposa que un día decidió abrir los ojos. No le contesté. Solo le rellené el café y me senté a su lado a ver a la niña. El día que Grant se declaró culpable, no fui a la corte. No necesitaba verle la cara. Me enteré por una llamada de Ortega, mientras firmaba unos contratos nuevos en mi oficina, con mi apellido, el mío, en la puerta de vidrio. Colgué, seguí firmando, y a mediodía salí a comer con Diane y Lily como cualquier otro martes. Ashley intentó echarle la culpa a Grant, y Grant intentó echársela a Ashley, y al final los dos se hundieron con sus propias palabras. La mujer que se creía intocable, la que caminaba por esa bodega como si fuera suya, terminó pidiéndole a la misma fiscalía un trato que nadie le quiso dar. Lily cumplió años en mi jardín, con un pastel de verdad y velitas, rodeada de gente que sí la cuidaba. Diane me buscó con la mirada desde el otro lado de la mesa, y no dijo nada. Pero no hizo falta. Las dos sabíamos de dónde habíamos sacado a esa niña. Hoy entro a mi propia empresa por la misma carretera del sur donde una vez seguía a Grant con las luces apagadas. Cambié su camioneta por un carro que pagué yo, con mi nombre en los papeles y las escrituras de mi casa en un cajón que solo yo abro.
No lo hago para que él se entere. Lo hago porque una niña asustada me pidió que dijera que sí, y ese día, sin saberlo, por fin entendí lo que valía mi palabra. Mi hermana publicó una foto mía con mi hija de 6 años con el pie de foto, cuando los errores crían a otros errores. Toda mi familia le dio like y empezó a burlarse de nosotras, pero mi exmarido no. Él publicó una sola cosa y, en cuestión de minutos, se desató el caos. Tuve a mi hija Zoe cuando tenía 20. No estaba casada, ni pensaba estarlo, y el padre, un chico con el que salí como 5 meses en la Community College, desapareció antes de que siquiera se me empezara a notar el embarazo. Crié a Zoe sola durante los primeros 3 años, trabajando de mesera, yendo a clases nocturnas, recurriendo al banco de alimentos cuando la plata no alcanzaba. Mi familia dejó claro desde el principio que pensaban que había arruinado mi vida. Mamá decía que debería haber dado al bebé en adopción. Papá decía que yo era demasiado joven para ser madre de nadie. Mi hermana mayor, Valerie, decía que yo era una vergüenza. Nadie se ofreció a cuidar a la nena. Nadie ayudó con el alquiler. Nadie apareció en el hospital cuando nació Zoe. Cuando Zoe tenía 3, conocí a Anthony. Era mecánico diésel, divorciado, sin hijos propios. No le importaba mi pasado, no le importaba que fuera madre soltera, no le importaba lo que pensara mi familia. Nos casamos cuando Zoe tenía 4. La adoptó legalmente 6 meses después. Ella empezó a llamarlo papá al final de la primera semana, y él la trató como si fuera suya desde el principio. Mi familia toleraba a Anthony, pero nunca aceptó a Zoe. Lo demostraban en cosas pequeñas, en que mi madre nunca le compró un regalo de cumpleaños, en que mi padre la llamaba la nena, y nunca por su nombre, en que Valerie, cuando pasábamos por la casa, le ofrecía galletas a sus propios hijos delante de Zoe sin servirle a ella. Yo lo veía, Anthony lo veía, Zoe también lo veía, aunque a sus 6 años todavía no sabía nombrar lo que sentía. Esa tarde de octubre yo había salido del trabajo más cansada de lo normal. Llevaba 2 meses haciendo turnos extra en la oficina contable donde trabajaba, y el cansancio se acumulaba en la espalda baja, en la mandíbula, en los ojos. Pasé por la escuela a recoger a Zoe. La encontré en el patio sosteniendo un dibujo doblado, esperándome con la mochila puesta y los cordones del zapato izquierdo desatados. Le até el cordón sin decir nada. Ella tampoco habló. Caminamos hasta el carro de la mano. ¿Hiciste algo bonito hoy?, pregunté cuando arranqué. Un dibujo de la familia. ¿Me lo enseñas en casa? Asintió con la cabeza y miró por la ventana. Había estado callada toda la semana. No sabía por qué. Llegamos al apartamento alrededor de las 5. Anthony todavía no había vuelto del taller. Le serví a Zoe un vaso de leche, le puse galletas en un plato pequeño, y mientras ella comía en la mesa de la cocina, yo abrí el teléfono por costumbre, sin buscar nada en particular. Tenía 14 notificaciones. La mayoría eran del grupo del trabajo, pero había una etiqueta de Facebook que me detuvo. Valerie me había etiquetado en una publicación. Abrí la aplicación. Era una foto mía con Zoe. La habían tomado 2 domingos atrás, en el cumpleaños de mi tío. Yo no sabía que Valerie la había guardado. En la foto Zoe estaba sentada en mis piernas, y yo le sonreía mientras ella mordía un pedazo de pastel. Era una foto cualquiera. Una foto bonita. Debajo, mi hermana había escrito 7 palabras. Cuando los errores crían a otros errores. Leí la frase 3 veces seguidas porque la primera vez pensé que había entendido mal. Después miré los likes. 47. Bajé. Mi madre, mi padre, mi tía Lorena, mi prima Karen, mi tío Esteban, la esposa de mi tío Esteban, mi prima Daniela, la hija menor de Valerie, que tenía 14 años. Comentarios. Mi madre había escrito una carita riéndose. Mi tía Lorena había escrito, ja ja ja, muy buena. Mi prima Karen había escrito, el que avisa no es traidor. Y abajo, en el 6º comentario, la madre de Valerie, que era también mi madre, había escrito, así es la vida cuando una no escucha. Sentí el calor subiéndome desde el pecho hasta la cara, pero no me moví. Zoe seguía comiendo galletas. La miré. Tenía un poco de leche en el labio superior. Me limpié yo misma la cara con la mano sin pensarlo, como si la leche estuviera en mi boca. Bajé el teléfono y respiré. Mami, ¿puedo ver la tele? Sí, mi amor. Anda. Se bajó de la silla y se fue a la sala. Encendió la televisión. Yo me quedé en la cocina, parada junto al fregadero, mirando la pantalla del teléfono que se había apagado por sí sola. La volví a encender. Las 47 reacciones se habían vuelto 52. Karen había añadido otro comentario debajo del suyo. Uno cosecha lo que siembra. Cerré la aplicación. Apoyé las 2 manos en el borde del fregadero. El acero estaba frío.
Conté hasta 10. Después conté hasta 20. Mi madre. Mi padre. La frase la había puesto Valerie. Sí, pero la frase la había aprobado mi madre con su carita riéndose. La había aprobado mi padre con un like silencioso. La había aprobado toda la gente que durante 6 años había escuchado a mi hija llamarme mamá. Escuché la puerta abrirse. Anthony entró con el uniforme manchado de grasa en las rodillas. Dejó las llaves en el plato de la entrada. Dijo, «Ya llegué», en voz baja y caminó hacia la cocina. Me vio antes de saludarme. Se detuvo en el umbral. «¿Qué pasó?» No le contesté. Le pasé el teléfono. Lo tomó con las manos sucias, lo limpió primero contra el pantalón y se quedó mirando la pantalla. Vi cómo sus ojos se movían leyendo. Vi cómo subía un poco el pulgar para revisar los nombres de los likes. No cambió la cara. Anthony nunca cambiaba la cara cuando algo le dolía. Era una cosa que yo había aprendido de él en los 3 años que llevábamos casados. La rabia se le quedaba adentro y salía después, en silencio, en decisiones. Me devolvió el teléfono. ¿Zoe lo vio? No. ¿Tu mamá le dio like? Sí. ¿Tu papá también? Sí. Asintió una sola vez. Después fue al fregadero. Se lavó las manos con jabón hasta los codos, se secó con el paño y se sirvió un vaso de agua. Bebió de pie. Cuando terminó, dejó el vaso al lado del plato vacío de Zoe y miró hacia la sala. Zoe estaba viendo dibujos animados sentada con las piernas cruzadas en la alfombra. «Voy a darme un baño», dijo. «¿Cenamos a las 7?» «A las 7». Se fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina. Saqué pollo del refrigerador. Lo puse en la tabla. Empecé a cortarlo. El cuchillo bajaba y subía sobre la pechuga. La luz del fluorescente del techo zumbaba como zumbaba siempre. Zoe se rió de algo en la televisión. Yo seguí cortando. Cuando terminé el pollo lavé el cuchillo, lavé la tabla y empecé con la cebolla. La cebolla me hizo lagrimear. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. No estaba llorando. Era la cebolla. Anthony salió del baño a las 6:40. Llevaba un pantalón limpio y una camiseta gris. Tenía el pelo todavía húmedo. Se sentó en la mesa y se quedó mirando el teléfono mientras yo terminaba de servir. Su pulgar se movía despacio. No me dijo qué estaba mirando. Tampoco se lo pregunté. «Zoe, a cenar». Zoe vino corriendo. Le puse el plato. Le corté el pollo en pedazos pequeños. Le serví un poco de arroz. Le dije que comiera bien. Anthony comió en silencio durante los primeros minutos. Después le preguntó a Zoe por el dibujo de la familia. Zoe se levantó de la mesa. Fue a buscar la mochila y volvió con el papel. Lo desdobló. Éramos los 3. Anthony en el medio, alto, con un círculo grande para la cara y los brazos abiertos. Yo a la izquierda, con el pelo largo. Zoe a la derecha, pequeña, agarrada de la mano de Anthony. Encima del dibujo había escrito en letras de colores, «Mi familia». Debajo, con una letra más insegura, había añadido, «Los que me quieren». Anthony lo miró durante mucho tiempo. Después dijo, sin levantar los ojos del papel, «¿Lo puedo guardar?» «Lo hice para ustedes», dijo Zoe. «Entonces lo voy a guardar yo, para que no se pierda». Lo dobló con cuidado y se lo metió en el bolsillo del pantalón. Después siguió comiendo. Cuando Zoe terminó, la llevé al baño, le cepillé los dientes, le puse la pijama de unicornios que era su favorita, y le leí 2 páginas del libro que estábamos leyendo desde hacía una semana. Se durmió antes de la 2ª página. Le dejé la lámpara pequeña encendida y cerré la puerta hasta dejar una rendija. Cuando volví a la sala, Anthony estaba sentado en el sofá con el teléfono en la mano. Tenía el dibujo de Zoe abierto sobre la mesa de la sala, alisado con la palma. Al lado del dibujo había puesto algo más. Tardé en reconocerlo. Era una foto enmarcada que normalmente estaba en la repisa del cuarto. La foto del juzgado. El día que Anthony adoptó legalmente a Zoe, estábamos los 3 delante de la jueza. Zoe llevaba un vestido amarillo y sostenía un girasol que le habían dado al entrar. Anthony tenía la mano en su hombro. Yo estaba detrás. Me senté a su lado. «¿Qué estás haciendo?» «Una sola cosa». «Anthony, mírame». Lo miré. «Tu hermana publicó eso a las 3:30 de la tarde. Tu mamá le dio like a las 3:38. Tu papá a las 4:02. Tu prima Karen comentó a las 4:16. Para las 5 había 47 personas riéndose de nuestra hija. ¿Está bien?» «No». «¿Quieres que no haga nada?» No le contesté enseguida. Pensé en mi madre poniéndole la carita riéndose. Pensé en Zoe escribiendo «Los que me quieren» en el dibujo, eligiéndolo con esa letra todavía temblorosa. Pensé en los 6 años que llevaba intentando que esa familia viera a mi hija. 6 años de comportarme. 6 años de pedir poco.
6 años de aguantar que la llamaran la nena en lugar de Zoe. Haz lo que tengas que hacer, dije. Anthony asintió. Tomó el teléfono. Sacó una foto del dibujo de Zoe. Después sacó una foto del marco con la foto del juzgado. Las puso en una sola publicación, lado a lado. Encima escribió 3 líneas. Lo leí mientras él escribía. Esta es mi hija. Tengo el papel del juzgado que lo prueba. Cualquiera que se ría de ella, también se está riendo de mí. Y conmigo no se juega. Lo publicó. No etiquetó a nadie. No nombró a Valerie. No nombró a mi madre. No respondió a la publicación de mi hermana. Solo subió esas 2 imágenes y esas 3 líneas. Después dejó el teléfono boca abajo en la mesa y se reclinó en el sofá. ¿Ya está? Pregunté. Ya está. ¿No vas a contestarle a Valerie? No tengo que contestarle a Valerie. Le contesté a todos los demás. Pasaron 6 minutos. El teléfono empezó a vibrar. 1 vez, 2 veces, 4, 7. Anthony no lo tocó. Yo tampoco. Lo dejamos vibrar contra la madera mientras la televisión seguía encendida sin volumen, y la luz de la cocina zumbaba como había zumbado durante toda la tarde. A los 15 minutos lo levanté. Tenía 31 mensajes nuevos. La mayoría eran de personas que yo no esperaba. Mi compañera de trabajo, Marisol, había escrito: «Te amo, amiga. Esa niña tiene los mejores papás». Mi vecina del 4º piso había puesto: «Zoe es una bendición». Una prima lejana, Adriana, la única de la familia con la que yo no había tenido contacto en años, había escrito en privado: «Acabo de salir del grupo de la familia. No aguanto más esta gente». Pero abajo de todo eso había una llamada perdida. Era de mi madre. Y un mensaje de voz de 42 segundos. No lo abrí. Anthony me miró. «Mañana llamamos al abogado», dijo. «¿A qué abogado?» «Al que llevó la adopción. Tengo su tarjeta todavía». «¿Para qué?» «Para hablar». Se levantó. Apagó la televisión. Recogió el dibujo de Zoe y la foto del juzgado y los llevó al cuarto. Yo me quedé sola en la sala con el teléfono iluminado en la mano y el mensaje de voz de mi madre todavía sin abrir, esperando, parpadeando, con su número conocido en pantalla y su nombre que yo había guardado hacía años bajo la palabra «mamá», y que esa noche, por primera vez, me daba ganas de cambiar. Apagué el teléfono sin escucharla. Anthony volvió a la sala con 2 tazas de café tibio. Me dio una. Se sentó. No dijo más nada esa noche. Anthony llamó al abogado a las 8 de la mañana siguiente. Yo estaba sirviendo cereal a Zoe cuando lo escuché hablar en el pasillo. Habló corto. Dijo nuestros nombres. Dijo la fecha de la adopción. Dijo que necesitaba una consulta urgente. Colgó. Volvió a la cocina, se sirvió café y me dijo que la cita era a las 2 de la tarde. Pedí permiso en el taller, añadió. ¿Tú puedes salir temprano? Sí. Llevé a Zoe a la escuela como cualquier otro día. Le di el beso en la frente, le acomodé la mochila, le dije que la quería. Ella me miró con esos ojos grandes que tenía y me preguntó si yo estaba enojada. Le dije que no. Le dije que estaba pensando. Ella aceptó la respuesta y se fue corriendo hacia el patio. En el trabajo no abrí Facebook. Tenía el teléfono boca abajo sobre el escritorio y trabajé las 4 horas como si fuera un día normal. Mi compañera Marisol pasó 2 veces por mi cubículo. La primera me apretó el hombro sin decir nada. La segunda me dejó un café en la esquina del escritorio. Yo le agradecí con la cabeza. No hablamos de la publicación. A la 1:30 salí. Anthony me recogió en el estacionamiento. Manejó hasta el centro sin poner música. Llegamos al edificio del abogado a las 2:10. Se llamaba el licenciado Reyes. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes de marco grueso. Nos había llevado la adopción 3 años atrás. La oficina era pequeña, ordenada, con archivadores metálicos pegados a la pared. Nos hizo pasar y nos sentó delante de su escritorio. «Cuénteme», dijo. Anthony habló primero. Le explicó la publicación de Valerie, la frase exacta, los likes de mis padres, los comentarios de mi madre y mi tía. Le mostró las capturas que había hecho la noche anterior. El abogado leyó cada captura en silencio, una por una, con los lentes bajados sobre la nariz. Cuando terminó, las dejó alineadas sobre el escritorio. ¿La niña sabe? No, dije yo. ¿Hay otros antecedentes? ¿Mensajes anteriores? ¿Conducta similar? Anthony abrió una carpeta que había traído del carro. Yo no sabía que existía esa carpeta. Adentro había hojas impresas, capturas de mensajes, fotos de cumpleaños donde Zoe aparecía sentada sola en una esquina mientras los otros niños jugaban, notas escritas a mano con fechas, 3 años de registro. Anthony lo había estado guardando desde que adoptó a Zoe, y yo no lo había sabido. Lo miré. No me devolvió la mirada. Se quedó mirando al abogado. El licenciado Reyes empezó a revisar la carpeta. Pasaba las hojas despacio.
A veces se detenía y leía 2 veces. A veces anotaba algo en una libreta amarilla. Nosotros esperamos. Yo me agarré las manos en el regazo y traté de no mover los pies. Bien, dijo después de 15 minutos. Tienen varias opciones. Ninguna requiere prensa. Ninguna requiere escándalo. Ninguna requiere exponer a la niña. Eso es lo primero que les quiero dejar claro. Anthony asintió. La adopción es firme. La niña es legalmente hija de Anthony y de la madre biológica, que es usted, me señaló. Eso significa que ustedes dos tienen autoridad completa sobre quién tiene contacto con ella, quién puede mencionarla públicamente y bajo qué condiciones. La familia biológica extendida, los abuelos maternos, los tíos, los primos, no tienen ningún derecho legal automático. ¿Qué quiere decir eso? Pregunté. Que si ustedes deciden que esas personas no se acercan más a la niña, ni físicamente ni en redes sociales, pueden hacerlo cumplir. ¿Cómo? Carta formal de cese y desista. Se las envío yo, en papel membretado, con acuse de recibo. La carta especifica 3 cosas. 1. Prohibición de cualquier contacto físico con la menor sin autorización escrita de ustedes. 2. Prohibición de publicar fotos, comentarios o referencias a la menor en redes sociales. 3. Advertencia de que cualquier comentario público difamatorio será tratado por vía civil. ¿Eso es legal? Pregunté. Es completamente legal. La frase que su hermana publicó, dirigida a una menor identificable, encaja en la figura de difamación según el código local. Lo que su hermana hizo no es solo de mal gusto. Es susceptible de demanda. Yo no recomiendo demandar todavía. Recomiendo la carta primero. La mayoría de las personas, cuando reciben una carta así, se desinflan. Anthony se inclinó hacia adelante. ¿A quiénes les llegaría la carta? El abogado revisó la carpeta. A su hermana, por la publicación. A su madre y a su padre, por dar like y comentar. A cualquier otro adulto que haya comentado la publicación de manera burlesca. Eso significa, según lo que veo aquí, 6 cartas. 6. Repetí. 6. Me quedé callada. Anthony me puso la mano en la rodilla. ¿Tú quieres hacerlo? Me preguntó. Pensé en mi madre. En la carita riéndose, en los 6 años, en Zoe escribiendo «Los que me quieren», en el dibujo. Pensé en lo que iba a sentir mi madre cuando le llegara una carta de un abogado a su buzón. Sí, dije. ¿Estás segura? Estoy segura. El licenciado Reyes asintió y empezó a tomar notas. Nos pidió los nombres completos de las 6 personas, las direcciones. Yo las recité de memoria. Él las anotó. Dijo que las cartas estarían listas en 48 horas y que podíamos pasar a firmar el jueves. Cuando salimos a la calle eran las 3:30. El sol pegaba fuerte. Anthony se puso los lentes oscuros y abrió la puerta del carro. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Te arrepientes? No, manejamos en silencio hasta la escuela. Llegamos 10 minutos antes de la salida. Esperamos en el carro con las ventanas abajo. Cuando sonó el timbre, Zoe salió corriendo con la mochila bailándole en la espalda y un papel en la mano. Subió al asiento trasero, se abrochó el cinturón y nos enseñó el papel. Era una estrella dorada. La maestra le había felicitado por leer una historia entera sin equivocarse. Muy bien, mi amor, dijo Anthony. Lo voy a pegar en la nevera, dije yo. Manejamos a casa. La pegué en la nevera al lado del dibujo de la familia que Anthony había puesto ahí esa misma mañana antes de irnos. Las 2 cosas quedaron una junto a la otra. Zoe se quedó mirándolas un rato y después se fue a jugar. Esa noche, cuando Anthony se estaba acostando, le pregunté por la carpeta. ¿Desde cuándo la guardas? Desde el primer cumpleaños que pasamos en casa de tus padres, cuando tu mamá no le sirvió pastel a Zoe. Yo no me acordaba. Yo sí. Apagó la lámpara. Yo me quedé un rato más con los ojos abiertos en la oscuridad. Después me acomodé contra su hombro y me dormí. El jueves firmamos las cartas. El licenciado Reyes nos las leyó una por una. Eran formales, secas, sin adjetivos. Cada una llevaba el nombre del destinatario, la dirección, la fecha y los 3 puntos que él había mencionado en la primera consulta. Anthony firmó, yo firmé. El abogado las metió en sobres con su membrete y nos dijo que las despacharía esa misma tarde por correo certificado. Llegarán el lunes o el martes, dijo. Prepárense. No le pregunté para qué teníamos que prepararnos. Lo entendí solo. El sábado fue el cumpleaños de Zoe. Cumplía 7. Yo había planeado una fiesta pequeña en el patio del edificio, con 5 amiguitos de la escuela y 2 vecinas. Ningún miembro de mi familia estaba invitado. Anthony se encargó del pastel. Yo decoré con globos amarillos y morados. Zoe se vistió con un vestido nuevo que le habíamos comprado. Llegaron los niños. Llegaron las 2 vecinas con sus hijas. Llegó Marisol del trabajo con su sobrina. Hubo música, hubo piñata, hubo pizza.
Zoe corrió descalza por el patio con sus amiguitas, hasta que se le despeinó la trenza y le quedó una mejilla roja del sol. Cuando le cantamos cumpleaños, cerró los ojos para pedir el deseo. No me dijo qué pidió. No le pregunté. Mi teléfono no sonó en toda la tarde. Ni mi madre, ni mi padre, ni Valerie. Nadie llamó para saludar a Zoe. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue darme cuenta, mientras la veía soplar las velas, de que ya no me dolía. Hacía años que ese dolor estaba ahí. Esa tarde no estaba. El lunes, Anthony se fue al taller a las 7. Yo dejé a Zoe en la escuela y fui al trabajo. A las 11:15 sonó mi celular. Era mi madre. La dejé pasar al buzón. A las 11:22 volvió a llamar. Tampoco contesté. A las 11:31 me llamó mi padre. Tampoco. A las 12:05 recibí un mensaje de texto de mi padre. Tu madre necesita hablar contigo. Es urgente. Llámala. No le respondí. A la 1 salí a almorzar con Marisol. Comimos una ensalada en el restaurante de la esquina. Le conté lo de las cartas. Ella escuchó masticando despacio. ¿Y cómo estás? Bien. ¿De verdad bien o bien de las que decimos cuando no estamos bien? De verdad bien. Asintió y siguió comiendo. A las 3:30 salí del trabajo. Cuando subí al carro tenía 14 llamadas perdidas. 7 de mi madre, 4 de mi padre, 3 de Valerie. Y un mensaje de voz de Valerie de 1 minuto y 16 segundos. Lo abrí en el estacionamiento, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado andando. Su voz salió chillona, llorosa, cortada por respiraciones. No puedo creer lo que acabas de hacer. ¿Una carta de un abogado? ¿En serio? Por una broma, una broma. Yo no estaba diciéndolo en serio. Era humor negro. Todos lo entendieron menos tú. Tú siempre fuiste así. Siempre dramatizándolo todo. Y mamá está destrozada. Está llorando en la sala desde que llegó la carta. Papá tiene la presión por las nubes. ¿Tú te das cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia? Por una niña que ni siquiera... La voz se cortó ahí. Después volvió. Llámame. Llámame ahora mismo. Esto se arregla hablando. Borré el mensaje. Manejé hasta la escuela. Recogí a Zoe. Le pregunté qué había hecho ese día. Me contó que había aprendido una canción nueva. Me la cantó en el carro. La canción hablaba de una mariposa que se perdía en un jardín y encontraba el camino. Yo manejé escuchándola. Cuando llegamos a casa, Anthony ya estaba ahí. Me miró desde la cocina y supo. Le hice una seña con la cabeza para que esperara. Le serví la merienda a Zoe. La senté frente a la televisión y volví a la cocina. Llamó Valerie. Dije. ¿Contestaste? No. Dejó un mensaje. Y dice que era una broma, que mi madre está llorando. Anthony abrió la nevera. Sacó una jarra de agua, se sirvió un vaso. Bebió. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Estás segura? Sí. Esa noche, alrededor de las 8, sonó el timbre de la puerta. Yo estaba lavando los platos. Anthony fue a abrir. Escuché su voz primero, calmada. Después escuché la voz de mi madre, aguda, apurada. Le pedía pasar. Salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Mi madre estaba en el umbral. Llevaba la blusa floreada que se ponía para ir a misa. Tenía los ojos rojos. En la mano tenía la carta del abogado, doblada. Hija, dijo cuando me vio. Anthony se hizo a un lado, pero no la dejó pasar. Se quedó parado entre ella y la sala como una pared educada. Hola, mamá. Necesito hablar contigo. Por favor, 5 minutos. Estoy con Zoe. Por eso vine. Por Zoe. Esto es una locura. Tu hermana no quiso decir lo que dijo. Fue una tontería de Facebook. Ya lo borró todo. ¿Cómo nos haces esto? ¿A tu propia madre? Miré la carta en su mano. La reconocí por el papel. Era idéntica a la que había firmado el jueves. ¿Le diste like a la publicación de Valerie? Pregunté. Hija, era un chiste. ¿Le diste like? Mi madre apretó los labios. No me contestó. ¿Comentaste, así es la vida cuando una no escucha? Tú sabes cómo soy yo. Yo digo las cosas sin pensar. Mamá, ¿lo comentaste? Sí, pero no era contra Zoe. Era contra ti. Yo nunca le haría daño a la niña. Asentí despacio. Detrás de mí escuché a Zoe levantarse del sofá. Me giré rápido y le dije que se fuera al cuarto. Ella me miró extrañada, pero obedeció. Cuando cerró la puerta, volví a mirar a mi madre. Mamá, tú dejaste a una mujer adulta humillar a una niña de 6 años delante de toda la familia, y le pusiste la firma. Eso no se arregla con una visita. Lo que dice la carta lo decimos en serio. Si quieres hablar conmigo, lo haces a través del abogado. No me hagas esto. No te lo estoy haciendo yo. Anthony cerró la puerta despacio. Mi madre se quedó del otro lado un rato largo. La escuché llorar contra la madera. Después escuché sus pasos bajando por el pasillo. Después el ascensor. Volví a la cocina. Terminé de lavar los platos. Anthony se sentó en la mesa y no dijo nada hasta que terminé. ¿Estás bien? Sí.
Y era verdad, pasaron 10 días sin noticias. Mi madre no volvió a tocar el timbre. Mi padre dejó de llamar después del tercer intento sin respuesta. Valerie publicó una historia en Facebook hablando de familias rotas por hijas resentidas, y la borró 2 horas después. Yo no la vi en directo. Me la mandó Adriana en captura de pantalla con un mensaje corto. Sigue sin entender. Al jueves siguiente, a la salida del trabajo, Valerie me estaba esperando en el estacionamiento. Yo no la vi al principio. Iba caminando hacia el carro con el bolso al hombro y la mente en lo que le iba a hacer de cenar a Zoe. Cuando levanté la vista para apretar el control remoto, la vi parada al lado de mi puerta. Tenía puesto un vestido beige, los labios pintados, las uñas hechas, como si hubiera venido a una entrevista, como si la formalidad fuera a ablandarme. Me detuve a 3 pasos. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. No. 5 minutos. No. Por favor, dijo, y bajó la voz. Aquí, en el estacionamiento, sin gritos, 5 minutos, y me voy. Miré a mi alrededor. Había gente saliendo del edificio. 2 compañeros del piso de arriba pasaron y me saludaron con la cabeza. No quería montar una escena. Suspiré, me apoyé en la puerta del carro y crucé los brazos. 4. Ella respiró hondo. Empezó a hablar como si lo hubiera ensayado. Mira, yo sé que me equivoqué. Lo de la publicación estuvo mal, lo reconozco. Lo borré. Pedí perdón en el grupo de la familia, pero esto que estás haciendo es desproporcionado. Una carta de abogado a mamá, a papá, a la tía Lorena, a Karen. La tía Lorena tiene 70 años. Karen está embarazada. Las pusiste a todas en pánico por un comentario de Facebook. ¿De verdad crees que eso es justicia? Sí, hermana. No me digas hermana. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió tenía lágrimas listas. Yo había visto esas lágrimas toda mi vida. Aparecían cuando ella necesitaba que alguien se diera. Yo sé que tuvimos diferencias. Yo sé que no fui la mejor hermana, pero somos familia. Y Zoe es mi sobrina, te guste o no. No, ¿cómo que no? Zoe no es tu sobrina. Tú nunca la trataste como sobrina. Tú la trataste como una molestia durante 6 años. Eso no se arregla porque ahora te conviene llamarla así. La estás aislando. Sí, te vas a arrepentir. Cuando ella crezca y te pregunte por su familia, te vas a arrepentir. Cuando ella crezca y me pregunte por su familia, le voy a decir la verdad. Que tuvo una madre, un padre, y gente que la quiso, y que algunos parientes biológicos no entraron en esa cuenta porque ellos solo se sacaron. Valerie apretó la cartera contra el pecho. Las lágrimas que tenía listas no le salieron. Cambió de táctica. Diego perdió el trabajo, dijo. La empresa donde trabajaba se enteró de la carta del abogado, no sé cómo, y empezaron a investigar. Encontraron otras cosas. Lo despidieron el lunes. Diego era su esposo. Yo no lo había mencionado en la conversación. Yo no había hecho nada sobre Diego. La carta del abogado no nombraba a Diego. Diego no había dado like a la publicación. Yo no tengo nada que ver con eso, dije. La carta empezó todo. La carta no empezó nada. Tu marido perdió su trabajo por algo que él hizo. Yo no sé qué hizo y no me importa. Estamos sin sueldo. Tenemos hipoteca. Daniela está en la universidad privada. Valerie. Necesito que retires la carta. Necesito que mamá pueda volver a ver a Zoe. Si mamá vuelve a la familia, papá vuelve. Y si papá vuelve, mi suegro retira los reclamos. Es un dominó. Me quedé callada. Empecé a entender. Diego había perdido el trabajo no por la carta del abogado, no por Anthony, no por mí. Lo había perdido por algo suyo. Y la presión financiera estaba cayendo sobre Valerie. Mi madre, en algún momento, había dejado caer en alguna conversación familiar que la culpa era mía, que yo había roto a la familia, y eso había llegado al suegro de Valerie, que era un hombre mayor, conservador, y al que no le gustaban los escándalos. Algo así. No me importaban los detalles. Me importaba que mi hermana estaba ahí, en el estacionamiento, vestida de beige, pidiéndome que retirara la única protección que mi hija tenía contra ella, para resolverle un problema económico. No, dije. No te estoy pidiendo que olvides, solo que retires la carta a mamá. No, es nuestra madre, es tu madre. La mía firmó un comentario burlándose de mi hija. Yo a esa señora no la conozco. Valerie dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Eres una desgraciada, dijo en voz baja. Puede ser. Te vas a quedar sola. Tengo a mi marido, tengo a mi hija, tengo a Marisol, tengo a Adriana, tengo 2 vecinas que cuidan a Zoe cuando lo necesito. No estoy sola. Esa gente no es familia. Esa gente sí es familia. Ustedes no. Se le rompió algo en la cara. No era tristeza. Era rabia contenida. Apretó la cartera y dio media vuelta. Caminó hasta su carro sin mirar atrás. La vi arrancar con los neumáticos chillando. Subí al mío. Apoyé las manos en el volante un minuto entero antes de arrancar.
No estaba temblando, no estaba llorando, solo necesitaba un minuto. Cuando llegué a casa, Anthony había recogido a Zoe. Estaban los dos en la cocina haciendo galletas. Zoe tenía harina en la nariz. Anthony me vio entrar y supo. Esperó a que yo dejara el bolso, me lavara las manos y me sirviera agua. ¿Pasó algo? Valerie me esperó en el estacionamiento. ¿Quieres que llame al abogado? Sí. ¿Mañana? Mañana, asintió. Volvió a las galletas. Zoe me llamó para que viera la masa que había hecho. Tenía forma de estrella torcida. Le dije que estaba preciosa. La metimos al horno. Mientras se cocían, Anthony me pasó el brazo por encima del hombro y me lo apretó una vez. Después soltó. No habló. Esa noche llamé al abogado al celular. Le conté lo del estacionamiento. Le conté lo de Diego. Le conté lo que había dicho Valerie del dominó. Mañana le mando una segunda carta, dijo. Más específica. Prohibición de acercarse a usted o a la niña en lugares públicos. Si vuelve a esperarla, llama a la policía con el papel en la mano. Gracias. No me agradezca. Es lo correcto. Colgué. Me senté en el sofá. Anthony se sentó a mi lado y me puso los pies sobre las piernas para quitarme los zapatos. No habló. Yo cerré los ojos. La segunda carta llegó a casa de Valerie un viernes por la tarde. Lo supe por Adriana, que me escribió esa noche con un mensaje breve. Se reunieron todos en casa de tu mamá, sin ti. Pensaron que no me iba a enterar. Le pregunté qué había pasado en la reunión. Me contestó al día siguiente. Mi madre había convocado a tíos, primos y a la abuela paterna de Valerie, que tenía 82 años y una autoridad moral que nadie discutía. La idea era armar un frente, decidir qué iban a hacer con el problema de la hija menor. Adriana, que había sido invitada porque mi madre todavía no sabía que ella se había salido del grupo, escuchó, y después se levantó y se fue a la mitad de la reunión. Me mandó el resumen en 3 mensajes. Tu mamá quería que la abuela te llamara para presionarte. La abuela dijo que no. Dijo que ella no se metía en pleitos donde había una niña en el medio. Tu papá no habló. Valerie lloró todo el tiempo. Karen propuso que le mandaran un mensaje a Anthony. La tía Lorena dijo que mejor no, que Anthony había sido firme y que insistir podía empeorarlo. Después tu mamá empezó a contar la historia, pero la contó mal. Dijo que tú habías sido siempre rebelde, que tuviste a Zoe para llamar la atención, que Anthony era un hombre demasiado bueno y que se había dejado manipular por ti. La abuela la interrumpió. Le dijo, Lucinda, déjate de cuentos. Tu hija aguantó lo que ninguna debió aguantar y la nieta también. La culpa es tuya y de Valerie, punto. Después se levantó la abuela, agarró el bastón y se fue. Yo me fui detrás. Le di mi número en la puerta. Me dijo que la llamara la próxima semana, que ella quería conocer a Zoe. Leí los mensajes 2 veces. Después se los pasé a Anthony. Él los leyó parado en la cocina, con un trapo en el hombro, y cuando terminó me devolvió el teléfono. ¿Tú quieres que la abuela conozca a Zoe? No sé. Piénsalo. Lo pensé esa noche. Lo pensé al día siguiente. La abuela paterna de Valerie era también mi abuela. Era la madre de mi padre. Yo no la veía desde hacía 3 años. Desde un funeral familiar al que había llevado a Zoe, y donde mi madre se había encargado de mantenernos lejos del centro de la sala. La abuela me había mirado desde su silla de ruedas y me había hecho una seña. Yo no había alcanzado a acercarme. Mi madre nos sacó antes. Ahora la abuela se había puesto de mi lado en una reunión donde mi madre la había invitado para destrozarme. Eso valía algo. No todo, pero algo. El lunes la llamé. Atendió ella misma al primer timbrazo. Te estaba esperando, dijo. ¿Cómo está, abuela? Vieja, pero entera. ¿Cuándo me traes a la niña? ¿Estás sola en casa? Tu tío Beto vive conmigo, pero él trabaja todo el día. Las tardes son mías. Acordamos el sábado. Yo le dije que iba a llevar a Zoe sin avisar a nadie más. Ella se rió bajito y me dijo que mejor así. El sábado en la tarde manejé hasta su casa. Anthony se quedó en el apartamento. Decidimos que esa primera vez fuera solo Zoe y yo. Le expliqué a Zoe en el carro. Le dije que íbamos a visitar a una bisabuela que vivía lejos, que era una señora muy mayor, que se llamaba Carmen, y que quería conocerla. Zoe me preguntó si era buena. Le dije que sí. La abuela vivía en una casa pequeña, con un patio interior con plantas. Nos abrió ella misma con el bastón en una mano y la puerta en la otra. Llevaba una bata azul. Tenía el pelo blanco recogido. Cuando vio a Zoe se quedó parada un segundo y después se agachó despacio, apoyándose en el bastón, hasta quedar a la altura de la niña. Hola, Zoe. Hola, señora. Soy tu bisabuela. ¿Sabes lo que es eso? Zoe la miró. Miró el bastón. Volvió a mirarme a mí.
Yo le hice un gesto con la cabeza para que respondiera. ¿Una abuela vieja? La abuela se rió fuerte, una risa de garganta, ronca, que le hizo toser después. Exacto, mi amor. Una abuela vieja. Pasa. Pasamos. La sala olía a hierbas. La abuela había puesto la mesa con galletas, jugo y 2 tazas pequeñas. Zoe se sentó en el sillón con las piernas colgando. La abuela se sentó al lado. Yo me senté enfrente. Hablaron durante 1 hora. La abuela le preguntó por la escuela. Le preguntó por Anthony. Zoe le contó del taller, de las galletas que hacían los sábados, del dibujo de la familia que estaba pegado en la nevera. La abuela escuchaba sin interrumpir. Cada cierto tiempo me miraba a mí y asentía con la cabeza. Cuando Zoe se fue al patio a ver una tortuga que la abuela tenía debajo de un limonero, la abuela se quedó en la sala conmigo. Me sirvió café fresco. Hija, yo no sabía nada de la publicación hasta hace 2 semanas. Si lo hubiera sabido antes, hubiera hecho algo. Está bien, abuela. No está bien, pero ya está hecho. Ahora escúchame. Yo no voy a mediar. Yo no voy a llamar a tu mamá ni a Valerie a pedirles nada. Si ellas quieren arreglar lo suyo contigo, lo arreglan ellas. Pero yo a la niña la quiero ver. Y a Anthony también. ¿Me lo traes el próximo sábado? Sí, abuela. Y dile que le agradezco lo del papel del juzgado. ¿Vio la publicación? Beto me la enseñó. La imprimí. La guardé. Asintió como cerrando algo. Se levantó. Caminó hasta el patio. Vi desde adentro cómo se acercaba a Zoe y le ponía la mano en la cabeza. Zoe levantó la cara y le sonrió. Cuando salimos de la casa, ya cayendo la tarde, Zoe me preguntó si íbamos a volver. Le dije que sí. Le pregunté si le había gustado la bisabuela. Sí, ¿por qué? Porque me preguntó cosas. Las otras señoras nunca me preguntan cosas. Apreté el volante. No le contesté. Manejé. En casa, Anthony nos esperaba con la cena lista. Zoe le contó todo de corrido durante 20 minutos, sin parar a respirar. Anthony escuchaba mientras le servía. Cuando Zoe terminó de hablar y empezó a comer, Anthony me miró desde el otro lado de la mesa. Yo asentí. Él asintió de vuelta. Esa noche, ya con Zoe dormida, me senté en el sofá y abrí Facebook por primera vez en semanas. Tenía 9 mensajes nuevos en el inbox. 5 eran de mi madre, 2 de mi padre, 1 de Karen, 1 de un primo lejano que pedía perdón por haber dado like. Los borré todos sin abrirlos, excepto el del primo. Ese le contesté con una sola palabra. Gracias. Cerré el teléfono. Anthony me trajo un té. Lo tomé despacio. Pasaron 2 años. Zoe cumplió 8 y después 9. Cambió de escuela porque la abuela Carmen, antes de morir el invierno pasado, dejó un dinero modesto en una cuenta a nombre de Anthony, con instrucciones claras de que se usara para la educación de Zoe. No era una fortuna. Alcanzaba para 3 años de la escuela bilingüe del barrio. Anthony lo administró sin tocarle un peso a otra cosa. La abuela también dejó la casa pequeña del patio con plantas para mi tío Beto y un sobre cerrado para mí. Adentro había una carta de 3 páginas escritas a mano, con la letra temblorosa, donde me decía las cosas que no había podido decirme antes. La leí una sola vez y la guardé en una caja. No la volví a abrir. No me hizo falta. Mi tío Beto se quedó. Nos visita los domingos. Trae naranjas del patio de la abuela, donde el árbol todavía da fruta. Zoe lo llama tío. Anthony y él se llevan bien. Yo cambié de puesto en la oficina. La jefa que me había apretado el hombro aquella tarde, cuando todo empezó, me ascendió a supervisora del área de cuentas por cobrar al año siguiente. No fue por la publicación. Fue por el trabajo. Pero ella me dijo, el día que firmé el contrato nuevo, que la manera en que yo había manejado lo de mi familia le había confirmado algo que ya sospechaba. No le pregunté qué. Lo entendí. Anthony abrió su propio taller en septiembre. Pequeño, 3 bahías, 2 empleados, un cartel pintado a mano con su nombre. La inversión la hicimos juntos con lo que habíamos ahorrado. El primer mes apenas cubrió gastos. El segundo entró un cliente de flota que le había recomendado el dueño de la oficina donde yo trabajaba. Desde entonces no le ha faltado trabajo. Mi madre nunca volvió a llamar después del año del primer encuentro. Mi padre sí. Él fue el primero que entendió. Llamó al licenciado Reyes, no a mí, y pidió permiso para visitar a Zoe. El abogado nos consultó. Anthony y yo lo hablamos durante una semana. Aceptamos con condiciones escritas. Una visita al mes, 2 horas, en un parque público, con uno de nosotros presente, sin regalos costosos, sin promesas, sin mencionar a mi madre ni a Valerie. Mi padre cumplió. Llegaba puntual. Traía un libro o un cuaderno de actividades para Zoe. Se sentaba con ella en la banca y la dejaba hablar. Al cabo de 6 meses pedimos al abogado que extendiera las visitas a 3 horas. Después a una tarde completa. Mi padre nunca presionó por más.
Nunca preguntó por mi madre. Nunca trajo el tema de Valerie. Una vez, hace 4 meses, le pregunté yo. Estábamos los dos en el porche de mi edificio mientras Zoe dibujaba adentro con Anthony. ¿Cómo está mamá? Sola. ¿Y Valerie? Peor. Diego se fue. Daniela dejó la universidad. La casa está en venta. Tu hermana se mudó con tu mamá hace 3 meses. ¿Y tú? Yo me fui, hija. Hace 1 año y medio. Vivo en un apartamento del centro, cerca del trabajo. No le había preguntado eso. No me lo había dicho hasta ese momento. ¿Por qué? Porque tu madre nunca aceptó que se equivocó. Y yo me cansé de fingir que estaba de acuerdo con ella. Me quedé callada. Él también. Después se fue. A Valerie no la he vuelto a ver, ni en persona ni en redes. Bloqueé su número y todas las cuentas hace tiempo. Sé lo que sé por mi padre, por Adriana y por mi tío Beto, que oye cosas en el barrio. Mi hermana no se recuperó. No porque yo le hiciera nada. Yo no le hice nada después de la segunda carta. La vida pasó. Diego seguía teniendo problemas que ya tenía antes de mí, y esos problemas terminaron como terminan esas cosas. Mi madre nunca ofreció ayudarla con dignidad. Le ofreció ayudarla a cambio de mantenerse del lado correcto en el conflicto familiar. Valerie aceptó, y ahora viven juntas en la casa donde crecimos. Y por lo que cuenta mi padre, no se hablan mucho. A mí ya no me llega esa información como antes. Antes me dolía o me satisfacía. Ahora pasa por mí como pasa el clima. Lo registro, lo guardo. Sigo con lo que estaba haciendo. Hoy es domingo. Son las 5 de la tarde. Zoe está sentada en la mesa del comedor terminando la tarea de matemáticas. Tiene el pelo recogido en una cola alta y los pies descalzos colgando de la silla. Anthony está en el patio armando una bicicleta nueva que le compramos para su cumpleaños número 9, que es la próxima semana. Mi tío Beto está sentado en la sala leyendo el periódico. Trajo naranjas del árbol. Hay 3 en una canasta sobre la mesa de la cocina. Yo estoy aquí, en la silla del rincón, con un café que se está enfriando y la computadora en las piernas. Estoy revisando el balance del taller para Anthony, una cosa que aprendí a hacer en estos 2 años porque me sirve y porque a él le sirve que yo lo haga. Levanto la vista de vez en cuando. Veo a Zoe morder el lápiz. Veo a mi tío pasar la página del periódico. Por la ventana veo a Anthony agachado al lado de la bicicleta, ajustando un tornillo. Hace un rato Zoe me preguntó cómo se decía una palabra en inglés. Le dije la palabra. Ella la repitió 3 veces para acordarse y la escribió. Después siguió haciendo la tarea sin levantar la cabeza. Pienso en aquella tarde de octubre. En la cocina, en el teléfono, en la frase de 7 palabras que me cambió la vida. Pienso en Anthony parado en el umbral con las manos sucias. En el dibujo de Zoe con la palabra familia, arriba, y los que me quieren abajo. En la carpeta que él había estado guardando durante 3 años sin decirme. En la primera carta del licenciado Reyes. En mi madre llorando del otro lado de la puerta. En Valerie con su vestido beige en el estacionamiento. Pienso en todo eso sin ganas de cambiar nada. Ni de adelantar el reloj, ni de atrasarlo. Anthony entra del patio con grasa en las manos. Le pregunto si quiere café fresco. Me dice que sí. Me levanto. Pongo el café. Mientras se cuela, miro el imán de la nevera. El dibujo de Zoe sigue ahí, ya un poco amarillo en las puntas. Al lado están la estrella dorada de aquella tarde, el certificado de un curso de natación, un boletín con 4 asignaturas en sobresaliente y una foto que nos sacaron en el cumpleaños pasado. Todos los objetos están sostenidos por imanes baratos que compramos en el supermercado. Le sirvo el café a Anthony. Él me lo agradece con la cabeza. Vuelve al patio. Yo me siento de nuevo con la computadora. Zoe levanta la cara. Mami, ¿me das una naranja? Sí, mi amor. Está sobre la mesa. Va, agarra una. Vuelve a sentarse. Empieza a pelarla con los dedos. La cáscara cae en pedacitos sobre la libreta abierta. Yo no le digo nada. Sigo trabajando.